CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Es viernes 27 de mayo de 2011. Nos acompaña usted en la entrevista en línea. Saludos a los cibernautas que nos acompañan a través del www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 y un saludo también a los radioescuchas que nos sintonizan en la tarde a través de GD Radio, Grupo Dutriz Radio. Pueden enviar sus comentarios, transmitimos en vivo desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Al cierre de la semana queremos hacer una reflexión sobre varios temas de la coyuntura política y electoral, el segundo aniversario de la gestión de Funes, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, preparativos de Arena para elecciones de 2012, entre otros temas. Quiero agradecer esta mañana que nos acompaña en nuestros estudios a Ana Vilma de Escobar, ex vicepresidenta de nuestro país y actual dirigente del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Bienvenida, es un gusto. Muchas gracias, William, es un gusto estar aquí. Bueno, tenemos varios temas en agenda, Ana Vilma. Para comenzar, me interesa que hablemos un poco sobre el balance de gestión a propósito que estamos a las puertas del segundo año de gobierno de la administración del presidente Funes, de la mano del FMLN. ¿Cómo ha observado la evolución del país, digamos, en términos generales, en estos 2 años de gobierno? Nosotros como partido Arena, William, estamos sumamente preocupados de ver también cómo se siente la población al cabo de estos 2 años de gobierno. Ese desencanto inicial que vivieron los salvadoreños hoy se ha convertido en una verdadera frustración, y esto debido a la inseguridad que ha ido en aumento, pues no se ha podido reducir esos 4.000 homicidios por año que se está teniendo, el hecho que seguimos siendo el país más violento de América Latina, eso todavía no se ha podido reducir. Igualmente hay una preocupación altísima a nivel de los salvadoreños porque se siente agobiados por el alza en el costo de la vida. El incremento a la canasta básica, tanto urbana como rural, ha golpeado muchísimo a las familias salvadoreñas, ha hecho que se reduzca la cantidad de consumo que ellos tienen y ha hecho también que baje la calidad de lo que ellos podían adquirir con lo que eran sus ingresos. Entonces, ese alto costo de la vida está golpeando muchísimo. Luego, los salvadoreños no ven que el gobierno haya podido resolver el tema del desempleo. Pues esta era una de las promesas grandes que había hecho el presidente en cuanto que se iba a generar los empleos, que es una medida para generar pobreza, para combatir la pobreza, y esto está golpeando muchísimo. Por tanto, tenemos que se siente frustrado pues por lo que es la inseguridad, por lo que es el alto costo de la vida y la pobreza, y por lo que es el desempleo. Entonces hay esa situación pues difícil, dura, y no se ve todavía por cómo se va a hacer para corregir estas situaciones. Ana Vilma, ¿cuánto de lo que está ocurriendo ahora en la situación, en esos 2 temas que usted mencionaba, economía y el tema de seguridad, tiene que ver con la herencia? Porque eso es lo que ellos han señalado, o sea, la herencia de 20 años de gobierno en la administración de Arena. ¿Qué tanto eso es lo que pesa y qué tanto es lo que está pesando, digamos, porque puede haber un problema en la mala gestión de la administración pública? A nosotros nos preocupa que si bien el Frente esperó 20 años para llegar al poder, en el momento que llegan sin un plan concreto, llegan sin una visión de país, sin programas definidos de cómo van a hacer para mejorar la realidad de los salvadoreños. Y estamos viendo pues en este momento mucha improvisación en el tema de seguridad. Si bien la situación de seguridad ha sido una situación difícil, la que hemos venido viviendo ya por mucho tiempo, no se ve que haya un plan integral, un plan concreto, una voluntad política de decir vamos a resolver esto de tal o cual manera, y eso sumado pues al hecho del nuevo impuesto de seguridad que ahorita se está planteando, que vamos a tocar dentro de un momento, y donde los salvadoreños están diciendo, mire, lo que queremos saber es qué se va a hacer con ese dinero adicional. ¿Se necesitará más dinero o es una cuestión de tener un plan integral? En lo económico, yo creo que vale la pena destacar que Arena, en su periodo de gobierno, y si vemos lo que fue entre el año 1992 y el año 2007, hubo una reducción sistemática de la pobreza. ¿Por qué? Porque habían planes concretos para poderla combatir y lograr, si bien recibimos el país con 60% de familias en situación de pobreza, ya para el año 2007 esto se había reducido a 30%. Es decir, la pobreza se cortó a la mitad. Por tanto,
Eso es lo que nosotros estamos esperando, que de este gobierno haya planes concretos para atacar tanto el problema de la inseguridad como el problema de la pobreza. Entonces, ¿usted cree que el triunfo al FMLN y al mismo candidato en ese entonces, Mauricio Funes, les tomó por sorpresa? Digo, porque cuando usted menciona de que no tenían un plan y que no tenían visión de país, o sea, que no habían construido eso en 20 años, mientras estuvieron en oposición, usted lo que nos dice entonces es que esperaba que en esos 20 años hubieran construido algo. Es que yo creo que uno no puede estar esperando solamente criticando lo que está sucediendo, lo que está haciendo otro gobierno, sino más bien hay que ponerse a reflexionar qué es lo que se tiene que hacer para que el país se desarrolle. Al final, el tema de la inseguridad, el tema de la pobreza, el tema de la falta de empleo, todo esto afecta la calidad de vida de los salvadoreños y no se puede llegar después de 20 años de haber esperado a improvisar. Lo vimos desde un inicio, no había un plan concreto para atacar la realidad, los problemas que agobiaban a los salvadoreños. Tuvimos que esperar muchísimo para que hubiera un plan anticrisis, un plan quinquenal, en fin, planes, ahorita un plan de seguridad para poder resolver la problemática. Debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, dado su experiencia en la conducción de Proesa en la administración pasada, quisiera que habláramos del tema de inversión que tiene que ver directamente con la inversión extranjera directa. Hablamos de ese tema. Vamos a la pausa. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización, maternidad como cualquier otra enfermedad, plan dental, cobertura para trasplante de órganos, seguro de vida, coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas, beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Bien, antes de entrar, Ana Vilma, al tema concreto de la inversión extranjera directa, cómo ha caído a menos 79 el año 2010 según la CEPAL, quiero leerle un par de comentarios en el Facebook y vamos a ir evacuándolos por partes. Nelson Ortega nos dice: saludos, William, a ti y a tu invitada. Con mucho respeto, considero que la señora dirá que todo lo que se ha hecho está mal, solo lo que ellos hicieron está bien. Creo que el presidente Funes solo trata de hacer el bien a este país que Arena lo dejó hundido, dice. La causa de todo lo que nos está pasando son por las malas políticas y decisiones que hicieron estos señores. ¿Por qué la empresa privada, siendo Arena, dice no acompaña al gobierno? Hace una relación directa de Arena-empresa privada. Creo que es porque no son sus planes, no son sus objetivos, ni son sus beneficios. Pero la encuesta de la UCA pone a Arena 17 puntos, dice, muy por debajo del Frente, que está a 32. Y Carlos Cepeda, una persona muy importante y que considero hizo bien su trabajo. Ojalá lleve propuestas concretas para poder salir de donde estamos. Definitivamente, dice, la empresa privada es el motor de toda la economía. Ella conoce mucho del tema y sería bueno que no solo diga que van a atraer más empleo, sino que discuta las políticas claras para atraer inversión. ¿Con quiénes? ¿Qué tipo de empresas? Ellos consideran coquetear para que vengan a nuestro país, así como en Honduras y Nicaragua, que nos han ganado el mandado por la forma de ver las políticas externas, sabiendo que para invertir no hay que tener color o pensar que solo vienen a robarnos los imperialistas. Hay que ver el beneficio que traerá al país, independientemente, dice, del color que sea, claro, poniendo reglas económicas, jurídicas y de seguridad para garantizar eso que por el momento no existe, y es por eso que no se ve inversión interna ni externa. Bueno, hay dos comentarios ahí y no sé, me gustaría conocer su opinión, Ana Vilma. Sí, yo desde un inicio decía, William, que creo que el gobierno tiene que tener, y el presidente Funes, mucha objetividad en poder hacer una lectura de la realidad nacional en este momento. No sentir que lo que se está diciendo es puramente para hacer una crítica a la gestión, sino más bien para poder tener acceso a lo que es esa información y lograr reenrumbar la trayectoria de país.
lo que se está utilizando son cifras oficiales. Cuando nosotros hacemos esta evaluación de la problemática y además respaldadas por organismos internacionales. Esto es lo que está arrojando los informes de organismos internacionales y las propias cifras que se tienen actualmente, incluyendo pues validadas por Banco Central, validadas por la encuesta de hogares y propósitos múltiples, validadas por los censos, en fin, esta es la realidad de país. Y yo escuchaba el otro día, hace un par de días también, al don Medardo González, escuchaba a don Roberto Lorenzana, particularmente don Medardo González, reconocía que había un reto pendiente de continuar trabajando en el tema económico y el tema de seguridad, porque todavía había muchísima debilidad en este aspecto. Entonces, no es el gobierno o no es el Partido Arena quien está diciendo esto, sino que es el pueblo salvadoreño, donde está pidiendo, clamando que se resuelva la seguridad, donde está diciendo que está agobiado por el altísimo costo de vida, donde está diciendo no tenemos empleo y necesitamos que esto se resuelva. Bueno, de hecho, hoy por hoy ninguna encuesta de las que se han conocido hasta ahora muestra que la gente se sienta satisfecha con el tema de seguridad pública o economía. O sea, siguen siendo los dos temas fundamentales el talón de Aquiles de la administración, como lo fue en el pasado. Exacto, y son mensajes claros, son oportunidades, creo yo, porque quedan todavía 3 años de gobierno, es una oportunidad muy grande para que el gobierno pueda redefinir hacia dónde le interesa ir. Imagínense, se comentaba también el altísimo desempleo que actualmente hay, sumado al alto costo de vida, significa pues que hay menos personas dentro de una misma familia generando ingresos. Eso significa pues que hay más pobreza y hay más hambre. Hemos visto hasta ahora un discurso confrontativo de parte del presidente de la República contra el empresariado. El empresariado puede ser un apoyo importantísimo al presidente para poder generar la inversión, para poder generar los empleos que tanto se necesitan. Hemos visto también un discurso que preocupa a los empresarios por parte del partido FMLN, en el sentido que habla que van hacia, llamémoslo un socialismo más adelante, o que ahora no se han hecho las reformas necesarias, pero que más adelante en otro gobierno del frente pues sí se van a hacer. Y claro, el inversionista tiene muchísimas dudas sobre, bueno, este es el país donde quiero invertir o no. Si nosotros vemos otros países de la región, en Centroamérica, a nivel de América Latina, el hecho de que haya habido una crisis en el 2008, una crisis económica, no ha impedido que esos países vayan surgiendo ya de nuevo y vayan creciendo. Ahora, que justamente es la pregunta que siempre uno se hace. El caso de los vecinos que tenemos más inmediato, Guatemala, con una situación crítica, bueno, calificado incluso como un Estado fallido. El caso de Honduras, que pasó por una crisis política derivada del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, y sin embargo están dando pasos muy acelerados en el tema de la inversión. ¿Por qué cree usted, Ana Vilma, con la experiencia que usted tuvo en Proesa, que no estamos viendo, por qué el país no es un imán para la atracción de la inversión extranjera directa, que fue lo que la CEPAL dijo, menos 79% en 2010? Sí. Nos estamos quedando a la saga, no solamente de Guatemala, de Honduras, sino también estamos debajo del crecimiento que ha tenido Nicaragua. Entonces, ¿por qué El Salvador, que ha sido un país líder, hoy va a estar a la saga en crecimiento, en lo que es atracción de inversión? Creo que porque no hay esos mensajes claros a los inversionistas, en primer lugar. Creo, en segundo, porque no tenemos apuestas estratégicas que salir a proponer, porque ha habido un esfuerzo disminuido, no digo que no lo ha habido, pero ha habido un esfuerzo disminuido en salir a buscar las inversiones, y además porque la competitividad país se va deteriorando. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nosotros cuando salimos a buscar un inversionista lo hacemos con cartas de presentación en la mano. Exacto. La voy a interrumpir y dejemos ese punto para después del segmento comercial, para saber entonces, por ejemplo, en su experiencia, y vuelvo con el tema porque usted fue la presidenta de Proesa, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que usted le ofrecía al inversionista? O sea, ¿y qué era lo que el inversionista buscaba de esas oportunidades que usted ofrecía como país? Vamos a la pausa.
Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, perfecto. Entonces, insistimos en el punto, Ana Vilma. ¿Qué es lo que usted ofrecía cuando salía, por ejemplo? ¿Qué carpetas mostraba usted a los inversionistas extranjeros cuando salía del país, cuando estaba en Proesa? Creo que eso es importante para poder más o menos ir haciendo un diagnóstico de en qué se está fallando. Le ofrecíamos estabilidad política, le ofrecíamos un Estado de Derecho, le ofrecíamos un gobierno que estaba dispuesto y muy interesado en que esa inversión viniera al país porque iba a generar empleos. Y además nosotros teníamos, por ejemplo, grado de inversión de Moody's. Fuimos uno de 3 países en América Latina que tenía grado de inversión, solamente Chile, México y El Salvador, y lo tuvimos durante 8 años. Al inicio de este gobierno ese grado de inversión se perdió. También bajó la calificación de riesgo de Standard & Poor's y de Fitch. Estos eran para nosotros atractivos interesantes que teníamos. Ahora, yo creo que es importante aclarar, estos indicadores no dependen de Arena, ¿no? No. O sea, ni de los empresarios locales. No, depende de la situación de país. Depende de la situación de país, de la estabilidad, del manejo de la macro, del clima de inversión, en fin. Tuvimos también, y eso es lo que hemos venido teniendo. Hemos tenido deterioro en la seguridad, hemos tenido un deterioro en esas calificaciones. Hemos tenido una caída, por ejemplo, en el número de posiciones. 5 posiciones bajamos en el Foro Económico Mundial en competitividad país. Usted sabe que la macroeconomía también se ha deteriorado bastante. Solamente mire el endeudamiento que actualmente tiene el país, cómo esto va creciendo, y eso los inversionistas lo miran, pues. El tema de la educación, ¿qué es la apuesta que se está haciendo en educación? Le está apostando el país a tener más personas bilingües, a que los salvadoreños aprendan computación. ¿Cuáles son las apuestas? ¿O estamos pensando en cerrar colegios privados que son bilingües, etcétera? ¿Qué es lo que el país está ofreciendo? Ahora, cuando uno revisa las estadísticas, los indicadores de inversión extranjera directa, por ejemplo, sí había un declive en los últimos años, y me refiero a los últimos años de la pasada administración. O sea, sí había una disminución en la inversión. Hubo una disminución en el año de 2008 a 2009 con la crisis económica, pero luego de eso, y lo dice Dios para la mayoría de países, ¿verdad? Por el mismo descalabro que sufrió la economía global, pero luego de eso había la oportunidad de que eso repuntara, y eso es lo que no se dio a nivel de nuestro país. ¿Y qué se requería hacer en ese momento? Bueno, salir a buscar la inversión, ver cómo se mejoraban los índices, ver cómo trabajamos aquí internamente, a qué países vamos a ir a buscar la inversión, o sea, no detener ese esfuerzo que se tenía. Por ejemplo, a mí me dio mucha esperanza cuando el presidente hace su viaje a Brasil. Yo dije, bueno, van a venir inversionistas brasileños porque existe una afinidad con Brasil, hay mucho acercamiento. Sin embargo, yo no vi los inversionistas que vinieron de Brasil acá. La inversión brasileña que vino la tuvimos en la administración anterior, pues una empresa importantísima como lo es la fábrica Petenati. Esta inversión que está generando muchísimos empleos aquí en el país y posicionándonos.
Luego viene el presidente Obama. Yo tampoco vi que vinieran los empresarios que llegaron a Chile, por ejemplo, los empresarios de Estados Unidos. Bueno, Entonces, no hubo ninguna delegación que acompañara al presidente Obama. Exactamente. Vino solo. Pero a Chile sí llegaron. Exacto. Entonces, ¿dónde están esos inversionistas? Entonces, tiene que haber esa salida, tiene que haber ese esfuerzo, tiene que ser parte de la agenda nacional, decir, mire, necesitamos esta inversión, y el presidente personalmente. Salir, buscarlo, la vicepresidenta, como lo hacía yo en el periodo anterior. Fíjese el papel que ha jugado, por ejemplo, el presidente Lobo en ese evento de atracción de inversión que se montó en Honduras, donde se atraen al hombre más rico del mundo, pero además inversionistas importantes que se salen a buscar, claro, y se les invita a Honduras y se les dice, mire, tenemos muchísimo esfuerzo, aquí muchísimas oportunidades. En El Salvador, en cambio, tenemos apuestas estratégicas que hubo, como es el Puerto de la Unión, y si usted lo mira, está allí durmiendo el sueño de los justos. Claro, se habla del tema de la ley de concesión y que va a salir, pero a mí, yo no tendría un puerto que estuviera ahí durmiendo. Bueno, pero una ley de concesión requiere de 43 votos, o es mayoría calificada, ¿no? Es con mayoría simple puede pasar. Mayoría simple. O sea que un esfuerzo combinado, presidente Funes con el FMLN en la Asamblea Legislativa podrían conseguir votos para hacer eso. Por eso hablo de voluntad política. Por eso hablo de voluntad política para poder resolver un tema como eso. Y no solamente, en el Puerto de la Unión hay 2 proyectos de generación de energía. El Salvador está llegando ya a un tope en lo que es la generación de energía. La capacidad instalada es prácticamente igual a la demanda que actualmente hay, y no hay esfuerzos nuevos de generar energía, sobre todo energía renovable. Y ahí había un proyecto de generación de energía con gas natural y un proyecto de generación de energía con carbón. También están detenidos. Voluntad, pero entonces, porque volvemos, si en la Asamblea Legislativa puede haber una correlación de fuerzas, 43 votos, ya en otros momentos hemos visto el acompañamiento que ha hecho Gana con el FMLN en otras votaciones, o sea, por eso usted dice voluntad, o sea, que el punto es que tampoco ve que haya disposición sobre esto. No la veo. A mí me preocupa ahorita cuando veo la caída, esa caída dramática que refleja el informe de la CEPAL, que tuvimos de una caída del 79%. Nosotros teníamos la oportunidad de tener a través de Puerto La Unión, era prácticamente $1.000 millones de inversión que íbamos a tener. Y con los 2 proyectos que teníamos de generación de energía, prácticamente eran $2.000 millones adicionales. O sea, dejamos de percibir $3.000 millones en inversión que iban a venir a dinamizar no solamente la zona de Oriente, sino acá. Y todo eso, pues, ahí se queda, no se comprende la importancia estratégica, y por supuesto el país no da los pasos que necesita para desarrollarse. Perfecto. Hay unas declaraciones que el presidente ha dado en el marco de lo que estamos conversando y me gustaría conocer su reflexión. Vamos a la pausa después de esto. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. A ver, antes de, porque quiero leerle unas palabras textuales que ha dado el presidente de la República en torno a todo este tema de la inversión, pero antes de eso quiero leerle también un par de comentarios de los cibernautas que nos siguen en Facebook. Miriam Elizabeth Asensio dice,
Excelente profesional, ser humano, dice, muchas mujeres teníamos la esperanza de que fuera apoyada para la presidencia, ojalá y eso pudiese ser, pero siempre desde donde está genera siempre un trabajo dinámico en el quehacer de país, mujer muy capaz, dice, líder que mueve y trabaja por su patria. Saludos y bendiciones. Iris Ferrer, si Arena hubiera pensado mejor en el pueblo, Ana Vilma Escobar hubiera sido la presidenta que en estos momentos El Salvador necesita. Hay demasiados vacíos y los problemas sociales están creciendo cada día más. Creo que solo el gabinete piensa que todo está bien, aunque el pueblo vea lo contrario. Napoleón Larios dice, señor Escobar, su partido ni aún cambiando su dirigencia puede ni tiene moral, dice, para criticar o ofrecer lo que no pudo hacer en sus gobiernos. Todo lo que el país sufre hoy es una herencia producto de la irresponsabilidad de los políticos de Arena. Todos los políticos que ocupan un puesto en la Asamblea, en las instituciones que componen los poderes del gobierno. Hay 3 comentarios ahí y, bueno, me gustaría escuchar su opinión sobre esto, Ana Vilma, antes de leerle un comentario que ha hecho el presidente también. Bueno, agradecerle en primer lugar a las señoras, a las mujeres que comentaban y agradecerles muchísimo sus comentarios. Pensemos en si un gobierno puede constantemente poner excusas para no sacar un país adelante. Si nosotros como Arena en el año 89 que se tomó la presidencia de la República nos hubiéramos puesto a criticar la situación de desastre, de destrucción de la infraestructura, el hecho que no éramos sujetos de crédito, la pobreza que teníamos en ese momento al 60%, en fin, si Arena se hubiera puesto en ese momento a decir qué barbaridad como nos dejamos, y no hubiera empezado a ver hacia adelante, todavía estaríamos igual. Entonces, un país se puede rescatar. Si logramos rescatar el país y llevarlo y reducir la pobreza significativamente, sí se puede hacer en este momento. Yo creo que la responsabilidad del gobierno, del presidente de la República, es tener esa visión. La construcción de la agenda nacional es responsabilidad de todos. Y ahí tenemos que sumar esfuerzos los partidos políticos, las gremiales empresariales, los salvadoreños, las organizaciones civiles, en fin, todos tenemos que sumar nuestros esfuerzos. No podemos esperar que el gobierno lo haga todo, pero en la conducción, el liderazgo, la visión, corresponde que el presidente de la República y el gobierno también la tengan clara. Perfecto. A ver, el presidente ha dicho esta semana, dice que les ha dicho a los empresarios, abro comillas, que me digan qué necesitan para sentirse seguros y hacer inversiones que generen empleo y riqueza en el país. No tengo, dice el presidente Funes, ningún inconveniente como presidente y el gabinete no tiene ninguna reticencia para crear esas condiciones. ¿Qué necesitan? Es decir, ahí hay preguntas planteadas y me gustaría, bueno, escuchar un poco su opinión respecto de lo que el presidente está diciendo de qué es lo que necesitan. O sea, obviamente no creo que el presidente no sepa qué es lo que se necesita, pero me imagino que quiere escuchar directamente de todos los sectores entonces de este país sobre el tema. Yo creo que es muy fácil. Confianza. El dejar a un lado ese discurso confrontativo, por un lado, hablando pues negativamente de los empresarios, sino que buscar, en lugar de eso, acercarse para que los empresarios se sientan a gusto. Segundo, dejar el doble discurso que hay entre el presidente y el partido del FMLN en el sentido de que vamos hacia un socialismo, de que se va a esto, el no condenar las situaciones de expropiación o estatización que se dan, por ejemplo, en Venezuela. Entonces, queda la pregunta, bueno, ¿y nosotros hacia dónde vamos? Un inversionista necesita en el largo plazo esa estabilidad política para tomar la decisión de invertir en un país. Entonces, ¿qué se necesita? Confianza, el poder creer realmente que vamos en el rumbo correcto. Y luego, ordenar un poco el país. La macroeconomía se está deteriorando aceleradamente. El endeudamiento con respecto al PIB que va a llegar dentro de un par de años casi a un 60% es preocupante. Las condiciones de vida de los salvadoreños en este momento no estamos viendo cómo se están mejorando ni a través del empleo ni a través de la seguridad alimentaria, a pesar de que sé que hay esfuerzos importantes por lograrlo, ni a través del mejoramiento de la seguridad. Entonces, es preocupante la situación. Yo creo que el presidente, ojalá que esas iniciativas de diálogo que tiene y de acercamiento con otros sectores sean acercamientos donde realmente se ponga sobre la mesa la posibilidad de discutir y construir la agenda nacional y no que sirvan solamente como simples situaciones donde se hace ver como que sí hay diálogo, pero en el fondo no existe la voluntad política. Entonces trabajemos de la mano.
todos los actores de este país, políticos, sociales, económicos, todos los ciudadanos tenemos responsabilidad de trabajar por El Salvador, y en la medida que se tenga esa apertura por parte del gobierno, estoy segura que muchísimos que queremos ver un mejor país nos podemos sumar al esfuerzo. Ayer el presidente hablaba también en el discurso que ofreció en el marco de los ascensos que ha habido al interior de la Policía Nacional Civil, habló de la necesidad de un pacto por la solidaridad. En ese contexto le reiteró al gran capital de la necesidad de establecer un impuesto a la seguridad, y él decía de los $500,000 en adelante se puede aplicar ese impuesto por la seguridad, y les decía al gran capital devuelvan un poco de lo mucho que este país les ha dado. ¿Cómo le suena a usted esas frases? A mí lo que me suena es que la inseguridad es un problema tan grande que tiene que haber la voluntad política por parte de todos para resolver el problema. El gobierno apoyando, la empresa privada, por supuesto, sumándose a este esfuerzo. En eso no hay ninguna división, ninguna diferencia. La diferencia está en qué es lo que se va a hacer con el dinero. Realmente existe un plan, existen metas, existe una perspectiva clara de cuál va a ser la utilización de esos fondos para poder resolver la problemática nacional o contribuir a resolverla. Eso es lo que se quiere saber. Una oposición a decir no se va a apoyar, no, eso no existe. Lo que se quiere ver, bueno, qué es lo que se va a hacer para que haya eficacia, pues, porque no solamente es el tema de seguridad, es en el tema económico, es en el tema social, en todo queremos ver ese mejoramiento, en todo queremos ver esa planificación, en todo queremos ver esos avances que se necesitan. Bueno, de hecho, en el tema de ejecución de presupuesto, el Ministerio de Justicia y Seguridad el año pasado fue uno de los que aparece con más baja inversión, o sea que hay situaciones un poco contradictorias, ¿no? Porque el presidente entonces quiere más fondos, pero el Ministerio de Seguridad y Justicia no ejecuta los fondos en su totalidad. O sea, hay cosas medio extrañas, ¿no? Y usted puede tener más fondos, pero si no tiene una coordinación de todas las instituciones que están encargadas de la seguridad pública, tampoco lo va a lograr resolver. Y si tiene una politización de algunas de estas instituciones, tampoco lo va a poder resolver. Y si usted elimina los cuadros que están bien formados para poder ayudar y combatir lo que es el crimen y la delincuencia, tampoco lo va a poder lograr. Entonces, todo ese esfuerzo tiene que concretizarse en un plan. Arena por mucho tiempo vino presentando una propuesta de seguridad, la cual no fue tomada en cuenta, sino hasta hace poco ha habido un par de reuniones respecto a eso, pero y todo ese esfuerzo que existe de parte de los ciudadanos tiene que tomarse en cuenta para poder sumar al mejoramiento de la inseguridad en el país. Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos me interesa consultarle ¿qué esperaría usted escuchar del presidente de la República en el discurso del 1 de junio cuando esté arribando a su segundo año de gestión. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, le planteaba entonces la inquietud del segmento pasado a Ana Vilma, y es en torno a qué es lo que usted esperaría escuchar en ese discurso del presidente de la República el 1 de junio. Mire, lo primero es un reconocimiento de la realidad salvadoreña, que pueda entender, comprender toda esa situación difícil y agobiante que están pasando la mayoría de los salvadoreños. ¿Usted cree que no lo están entendiendo hasta hoy? Yo creo que a veces las señales no las observo. Yo creo que se desdibuja la realidad. Creo que se desdibuja.
Se necesita tener un panorama clarísimo de cuál es la problemática de país, qué tan difícil está para poderla corregir. En segundo lugar, yo esperaría un llamado de parte de un estadista a los diferentes sectores nacionales para la construcción de una agenda nacional. Y en tercer lugar, reconocer que los esfuerzos que se han hecho no necesariamente han avanzado por el camino que debe ser. Yo lo escuché de parte de Medardo González, me pareció interesante, pues, el poderse ubicar y decir, miren, no hemos hecho lo que tenemos que hacer, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir construyendo ese esfuerzo, y no decir, estamos bien, no sé por qué me critican, eso no abona en nada a mejorar la condición de los salvadoreños más pobres, que es la situación que nosotros necesitamos mejorar. ¿Usted piensa que en este gobierno ha habido un intento por desconocer las cosas buenas que se hicieron y querer entonces comenzar prácticamente de cero a hacer las cosas? También, pero para ser objetiva, los gobiernos siempre hacen eso, pues tratan de minimizar lo que se ha logrado en gobiernos anteriores. Esa es una situación que se da. Pero lo que sí es necesario es ver cómo se aprovecha todos los esfuerzos de los actores nacionales para poder construir ese país que necesitamos. Conocer bien cuáles son los enemigos. Los enemigos no son los partidos políticos de oposición. Los enemigos no son los empresarios. Los enemigos que tiene en este momento el gobierno salvadoreño es la pobreza, es el desempleo, es la inseguridad. Es la situación de vida que están viviendo los salvadoreños. Esos son los verdaderos enemigos y esos enemigos son los que deberíamos estar atacando. El presidente, el gobierno deberían estar atacando con todo su esfuerzo, no diluyendo esfuerzos en confrontar con sectores nacionales. Es decir, un discurso planteado sobre esos términos que usted menciona enviaría señales mucho más claras entonces al sector empresarial del país, a todos los sectores políticos. Definitivamente. De que veamos la realidad de los salvadoreños y nos pongamos a trabajar todo en eso. El perder tiempo en esas discusiones, en esas discusiones y en esas confrontaciones nos aleja de mejorar la condición de vida de los salvadoreños. ¿Y se pueden dar pasos en lo inmediato en medio de esta crisis que está viviendo el país y a nivel mundial también? Bueno, si están dando pasos Nicaragua, si está dando pasos Honduras, si está dando pasos Guatemala, si están dando pasos todos los países de América Latina, ¿por qué El Salvador va a ser el último? ¿Por qué El Salvador va a estar a la saga en crecimiento? ¿Por qué El Salvador va a estar a la saga en atracción de inversión? ¿Por qué la inversión nacional se va a estar yendo a otra parte? Entonces, no puede ser. Tenemos que, de parte del gobierno, necesitamos que se genere ese discurso que lejos de ahuyentar, atraiga la inversión que se necesita para generar crecimiento, para generar empleo, para ayudar a que en este país haya menos pobreza y menos hambre. Un escenario en perspectiva, un escenario sin estos correctivos puede ser mucho más grave para el país. Naturalmente. Estamos viendo cómo vamos cada vez en una situación más difícil. No se puede resolver las necesidades del país a base de endeudamiento. Estamos viendo cómo cada vez aumenta el endeudamiento y ese endeudamiento ni siquiera se va a inversión pública, sino que se va a gasto corriente del gobierno. Y esa es una situación sumamente preocupante. Pues yo creo que tenemos que mirarnos en el espejo de lo que está sucediendo en otros países del mundo. Miremos nada más la situación que se dio en la Puerta del Sol en España. Esa situación, esos ciudadanos que se sentían agobiados por la problemática que estamos refiriendo y que es muy similar, excepto en el tema de la inseguridad, muy similar a lo que se está viviendo aquí en este momento. Sí, el movimiento de los indignados. Ese 40% de jóvenes en España que no tenían empleo. Si aquí en El Salvador tenemos condiciones muy similares, pues en los jóvenes que no tienen una salida cuando terminan sus estudios, y eso aquellos que logran acceder a más grados de escolaridad. Esa situación de, bueno, ¿y cuál es la perspectiva de futuro? Aquí no se mira esa perspectiva de futuro para la mayoría de hogares salvadoreños. Entonces, en ese espejo debería estarse mirando el gobierno para poder enrumbar el país,
para poder hacer un llamado a los sectores nacionales, a que todos trabajemos en la construcción de esa agenda, a que todos busquemos combatir esos enemigos, que es la pobreza, la inseguridad, el desempleo, el altísimo costo de vida. Perfecto, vamos a otra pausa, volvemos. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, tengo acá un par de comentarios a través del chat. Ana Vilma, Edith de San Miguel dice, es una lástima que ninguno de los partidos se den cuenta de cuál es la realidad o la situación del país. Todo está muy caro y el dinero no alcanza. Marcelo Molina de Zacatecoluca, ¿por qué será que hoy que gobierna el FMLN la economía va para peor y la violencia no tiene límite? ¿Cómo cree que puede el gobierno arreglar esa situación? El tema de la pobreza se combate con crecimiento económico y el crecimiento de lo económico se logra con inversión. Si hay confianza, los inversionistas nacionales van a invertir en el país, van a generar empleos, vamos a ver que la construcción pues crece, vamos a ver que hay nuevas empresas. Se logra también trayendo inversión de otras partes. Nosotros nos admira mucho lo que ha hecho Panamá, lo que ha hecho Costa Rica, lo que ha hecho Chile y cómo se desarrollaron esos países con inversión que trajeron de otras partes. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos inyectarle al país, pero eso requiere pues de muchísima confianza. Y luego teniendo un plan para resolver. En el tema de la pobreza, igualmente, además de la generación de empleo, la apuesta por la seguridad alimentaria de manera a lograr que vaya bajando el costo de vida de los salvadoreños, que se reduzcan los precios de la canasta básica, que tengamos acá producción oportuna de los alimentos. Esas son las apuestas que tenemos que estar haciendo. Vamos a ver cómo, hoy escuchaba pues al viceministro de Agricultura que comentaba sobre este tema, al presidente de Camagro, viendo pues algunos entendimientos. Esa construcción, ese trabajo de la mano es lo que se necesita para poder impulsar pues la producción, mayor producción y sobre todo bajar el costo de vida, generar empleo para los salvadoreños. Bueno, si entramos ya a los últimos minutos que nos van quedando, nos quedan otros segmentos más, pero bueno, en el tema ya estrictamente político, Ana Vilma, ¿está pensando usted finalmente para 2014? Son preguntas recurrentes que uno lee en el Facebook, que uno lee en el chat. Bueno, incluso algunos decían, si usted se hubiese lanzado como candidata a la presidencia en 2009, lo más seguro es que usted fuera la presidenta del país. Pero bueno, 2014, ¿está en perspectiva para Ana Vilma de Escobar? Mire, en perspectiva para todos los nacionalistas está el 2012, ¿verdad? Nosotros tenemos claro que necesitamos fortalecer nuestro partido y particularmente ganar más diputados y alcaldías en esta elección que se avecina. El trabajo que estamos haciendo es en el territorio y nuestra apuesta es a fortalecernos como partido en el 2012. Si empezamos a ver el 2014, yo creo que se nos cae todo ese esfuerzo 2012. ¿Qué es lo que usted está respirando en esas reuniones, en los encuentros diarios que tiene con las bases del partido y con la gente en general, cuando visita el interior del país, por ejemplo? Mire, alegría cuando llegamos, mucho entusiasmo de las bases allá en el territorio.
en este momento celebrando pues todo lo que son las proclamaciones de los candidatos a alcaldes en los municipios donde somos oposición. Cada candidato va fijando pues lo que es su fecha de proclamación. Entonces, un ambiente positivo en torno al acercamiento que nosotros estamos teniendo al territorio. Y por otro lado, frustración con la problemática de país y esperando ver pues cómo es que esto se va a resolver. Yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo para ese trabajo político que hagamos para poder tener más diputados en la Asamblea Legislativa y más alcaldes en los gobiernos locales a nivel del territorio. Ahora, ¿de qué puede depender el hecho de que el Partido Arena pueda tocar las puertas o más bien la sensibilidad de aquel votante que en un momento determinado, que no era del FMLN, sin embargo le gustó la figura de Mauricio Funes y ahora puede estar desencantado? ¿Cómo pueden hacer? ¿Cómo logran ustedes entrar en empatía con ese votante? Mire, habiendo estado en el territorio, le diría que ese desencanto inicial se tornó en frustración. Y ha sido casi un proceso natural de decir, nos equivocamos, de decir, no nos resolvieron los problemas, de ver que la inseguridad ha aumentado, que la pobreza ha aumentado, que el costo de vida ha aumentado y que las promesas que se habían hecho obviamente no se cumplieron. ¿Que de aquí en adelante se puede seguir trabajando? Bueno, tenemos 3 años todavía, o el gobierno tiene 3 años para resolver la problemática, pero la gente siente las necesidades, la gente siente el hambre, la gente siente la pobreza, la gente se siente agobiada por la inseguridad y nos buscan como partido o a otros partidos para ver cómo podemos nosotros resolver este problema en el siguiente periodo. Perdón, pero no es tan automático que esta gente desencantada o frustrada pueda terminar votando por Arena. No. Tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, explíquenos cómo lograr entonces hacer eso. Por eso le preguntaba sobre el tema de la empatía. Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. A ver, está el tema político para los últimos minutos, pero hay una pregunta. Denis Mancilla, de Valencia, España, dice, ¿por qué la canasta básica es tan cara en un país que se gana tan poco? Yo vivo en España, dice, y la comida no es tan cara como allá, o sea, se refiere a El Salvador. Bueno, porque los precios de la canasta básica no son precios que se fijan. Depende del abastecimiento que existe en un momento determinado, depende de la producción que se tenga, por ejemplo. Bueno, tomemos el caso del frijol. El frijol ha subido 127% el último año, en el último periodo, y eso significa que se está pagando el frijol a 1.25 y a veces más, cuando antes costaba 50 centavos, 70 centavos. Por tanto, ahí los precios han aumentado tremendamente. Si ve la producción de maíz, ha caído también y va a caer todavía más por el tema de la sequía. Entonces, lo que tenemos también que ver es que si ha habido medidas oportunas para poder impulsar esa producción que se necesita. Ha caído también la producción de hortalizas, donde llegamos en un momento dado a tener una producción interesante, precisamente apostándole a reducir lo que eran los precios de la canasta básica. Así que por esa razón es que los alimentos en particular se vuelven más caros en un país como este. Y se dan toda una serie de medidas pues para poder importar los frijoles de Chile, de China, para poder traer de otras partes, pero no siempre se logra abastecer el mercado de una manera adecuada y vemos ese aumento tremendo en los precios. Pero no depende de precios fijados, pues.
Sí, bueno, como nos está siguiendo en línea en este momento Denis Mancilla, que siempre dice él, pregúntele dónde está todo ese dinero que los países europeos han donado. Y luego él dice, aquí el frijol, o sea, en España, lo exportan y no es tan caro como el que tenemos en El Salvador. Bueno, desconozco exactamente a qué clase de frijol se refiere. Nosotros normalmente hemos importado frijol del resto de países de Centroamérica, particularmente de Nicaragua, pero también depende también del abastecimiento que Nicaragua tenga en un momento determinado o de otros mercados que pueda tener. El punto es que la apuesta de los países, incluyendo El Salvador, tiene que ser a la seguridad alimentaria, a poder al menos producir aquello que vamos a consumir. Y si no somos capaces de producir nuestros frijoles, tenemos un gran problema. Tenemos que apostarle a la producción de nuestros frijoles y de nuestro maíz sin que necesariamente eso signifique que solo eso vamos a producir. ¿Verdad? No solamente es eso, tenemos que diversificar también nuestra producción en el tema de hortalizas que también afectan muchísimo la canasta básica. Entonces, ¿cómo hacemos para impulsar esa producción nacional? ¿Cómo hacemos para dar oportunamente lo que es la semilla a los agricultores? ¿Cómo hacemos para no politizar el reparto que exista de semilla? ¿Cómo hacemos para garantizar a los productores pues esa producción de medida que ellos sepan a qué precio la van a poder más o menos vender? ¿Cómo hacemos para utilizar toda esa tierra en este momento que está ociosa y incrementar la productividad por área que tenemos? En fin, hay retos grandísimos y lo más importante es apostarle a la seguridad alimentaria. Bueno, ahora sí vuelvo sobre la pregunta que le dejaba la interrogante. En el tema de las empatías, ¿cómo lograr entonces atraer cómo piensan atraer a ese votante que puede estar desencantado? Si bien, frustrado le decía. Bueno. Frustrado, el término que usted utilizó. Es que ha habido ese desencanto se ha ido tornando en frustración. Bien. Hubo una esperanza grandísima, ¿verdad? En la llegada de un gobierno de frente. Usted sabe que estar 20 años en el poder desgasta a cualquier partido político. Hubo una esperanza grandísima de que se iban a resolver muchísimos de los problemas y esa esperanza sumada a las promesas desmedidas y oferta política que hubo, que fue pues hasta un poco irresponsable, siento yo, todo lo que se ofreció. Ahora la gente pues se da cuenta de que no se cumplieron las promesas, de que no ha mejorado la condición y lo dicen todas las encuestas que hemos visto últimamente. Vemos como aún se deteriora la imagen del presidente, que hasta ahora ha sido bastante buena. Pero hace falta también ver, bueno, cuál es la oferta política que tienen otros partidos. Claro. No es que automáticamente me cambio de partido, me voy a otro partido, sobre todo cuando estamos hablando con los independientes. Bueno, ¿cuál es la oferta política que me ofrece este otro partido? Y además, ese otro partido, ¿qué es lo que está haciendo para que este país sea un mejor país? ¿Cuál es la propuesta que está haciendo también para seguir impulsando democracia? En fin, creo que hay trabajo que hacer también de parte de Arena en continuar esa renovación y en continuar siendo un partido que se identifique con la gente. Perfecto, se nos agotó el tiempo, le agradezco que haya compartido con nosotros, muy gentil. William, a la que orden. descanse el fin de semana. Gracias. Bueno, y también a nuestros cibernautas y televidentes, pues que tengan un placentero fin de semana, nos vemos el próximo lunes. Gracias por su sintonía.